un hombre salió y yo, joven, ¿me permite hacer una oración por usted? Y yo, muy indiferente, bueno, pero fue una oración muy ungida, muy profética, y de repente yo siento algo, un tremendo amor, y comencé a llorar y a llorar. Sí. Y de repente él, no sé cómo lo hizo, me fue guiando sin que casi... Entrando a la iglesia. Me metió adentro, me llevó al frente. Cuando me di cuenta, yo estaba tirado en el suelo, llorando. Y estaban diciendo que estaban orando para que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba en un cuarto a solas unos meses después que se había de mi papá, y yo estaba amargado, triste, llorando, y dije, Dios, si es que existes, te quiero conocer como papá, porque ya no tengo papá. Entonces jamás olvido sentir los abrazos de Dios como padre, que Dios, mi papá terrenal se había ido, pero ahora tenía un padre celestial, y ese testimonio me ha servido en toda mi vida, que ahora Dios, me identifico que soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, Jesucristo entró, cambió mi vida. Hola, soy John Speaker. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en el que escucharás pláticas para mejorar tu liderazgo y para ayudarte a crecer como persona en diferentes áreas de tu vida. Bienvenido. Aquí estoy con mi, no solamente hermano en la carne, Tomás Speaker, sino mi gran amigo, mi mejor amigo. Y nos está visitando de España y está unos días aquí y va a tener que retirarse. Y antes queríamos hacer un podcast especial, recordando un poco nuestras vidas desde que éramos niños, y todo con el propósito de dar gracias a Dios, no solamente por victorias, sino por todo lo difícil, y también compartirles un testimonio muy realista a ustedes, pero lleno de fe y lleno de gratitud. ¿Cómo ves? Así es, no, la verdad, Juan, yo creo que los últimos 2 meses al estar aquí en Morelia, en México, para mí ha sido algo especial. ¿Por qué? Porque tenía años de no pasar tiempo aquí. O sea, cuando venía hace 4 o 5 años, una semanita, sí. Pero ahora nos tiramos y empiezo a recordar y decir, acuérdate, por ejemplo, oye, acuérdate cuando mis padres tenían el orfanato ahí en Uruapan. Sí. Cosas tremendas que pasaban ahí. Pero mira, desde 1989, sí, que esta iglesia los envió de misioneros a España. Sí. Desde entonces no regresaba a pasar tanto tiempo como ahorita. Exactamente. Fíjate, todos los años son, ¿qué? 40 y... Sí, casi 40 años, o sea, sí, 37 por ahí años. Y bueno, para mí ha sido un gustazo tremendo ver cómo Dios ha obrado a través de Vida Abundante, Más Vida y la red de iglesias. Ha sido increíble, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo eso? Pues viene de un trasfondo donde Dios obró en mi papá, en mi mamá, tiempos difíciles, pero para poder llegar a lo que vemos hoy, que es algo increíble, la verdad que sí. Es lo que yo siempre he dicho, que somos deudores a las generaciones anteriores, sí, y también a las nuevas generaciones. Sí. Y no nada más la familia biológica, sino la familia espiritual también. Sí. No, mira... Bueno, tengo tantos recuerdos gratos, por parte bonitos, y luego hay tiempos difíciles, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo mi mamá, de repente mi papá estaba en México, en algún lugar predicando en un pueblo, y había un camión viejo de redilas, que le decíamos el poderoso, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Y mi mamá le poníamos 2 o 3 cojines, porque ella era chaparrita, y tenía que ver la carretera por el volante. Sí. Pero con los cojines, ella se levantaba un poquito, y yo y tú le ayudábamos. Había una palanca ahí de las velocidades, sí, y yo y tú le empujábamos a segunda, que a tercera. Y sus pies ni alcanzaban los pedales, sí, y le ayudábamos con el clutch a meter el pedal del clutch. No, un camión de doble rodada. Sí. Viejito, pero nos llevaba a paseos con los niños de la casa hogar, a la presa. Ahí en Uruapan. Y días de campo allá. Sí. Pero sí. Y a reventar de niños atrás en las redilas. Era tremendo. Pero ¿te acuerdas que eso se debía
a la fe y al atrevimiento de mi mamá. Sí, que nada sí, se sí. le hacía imposible. Exacto. Que tenemos exacto. este camión, pues no lo he manejado, pero a ver cómo lo hacemos. Sí, no. Y un día que mi papá está en la Ciudad de México, de repente llegan cientos de personas a medianoche con antorchas, con picos, con pala para derribar lo que mi papá ya había estado empezando a construir el orfanato, y sale mi mamá allí con los niños diciendo, pues somos mujeres y niños, aquí estamos. Recuerdo un poquito, no sé, me acuerdo Eso me todos lo los han detalles. platicado, pero no. Y bueno, pero lo que sí me acuerdo muy bien es que 2 años tuvimos un policía con con un lugarcito donde es día y noche, 24 horas, 2 años, y yo sí me acuerdo de eso, que siempre nos cuidaba, que por si acaso había otro motín. Pero lo que bueno, tú ya de eso te acuerdas, ahora voy a decir de lo que yo me acuerdo. La familia pues podríamos decir, del pastor Saúl Pérez. Sí. Desde su hermana mayor, Sí. él y sus hermanos menores, que venían de Yuridia, de por allá, de un pueblito Betania, que el papá... Valle de Santiago, al norte, por ahí esa área, sí. Sí, adelante de Cuitzeo y hacia... En fin, ellos vinieron varios, como 4 de su familia. Sí. Su papá los trajo cuando murió la mamá de ellos. Sí. Él los trajo a la casa hogar. Sí. Jairo, Efraín, y todos ellos. Elisa, que era Sí. la mayor Sí. de ellos. Elisa era como una hermana mayor para nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de ella, como nos ayudaba un poquito a cuidarnos, en fin. Es que se casó con Juan Manuel Soria. Juan Manuel Soria, ahora Exacto. es la viuda del pastor Juan Manuel Soria. Ajá. Pero ella me dijo esto hace unos años, Sí. cuando estábamos platicando de que llegó el motín de personas para quemar y tumbar la casa hogar. Sí. Ella me platicó esto. A ver. Dijo, una mujer que te llevaba una antorcha, iba entre el montón y era de las primeras, iba a aventar la antorcha, A quemar. el fuego al Sí, techo de la casa hogar, que de repente escuchó una voz. ¿Ya pensaste bien lo que vas a hacer? Anda. Y ella miró alrededor y no había nadie. Fíjate. Ahí que estuviera hablándole. Sí. En ese momento, no, pues nadie. Y 3 veces escuchó, Sí. ya pensaste bien lo que vas a hacer, y se detenía, ya pensaste bien lo que vas a hacer. Un ángel Fíjate lo que le estaba hablando No, ahí. mira, fíjate lo que me platicó. Sí. Elisa, increíble. Y le dije, ¿de veras, Elisa? ¿De veras? No, te juro que así pasó, dice. Por fin ella vio un burro que estaba ahí, era el único que estaba ahí. Y Dios estaba hablando a través del burro. Y esa mujer se asustó. Sí. Y tiró la antorcha y no la aventó, y mejor se fue, se regresó. Ay, no. Eso me lo platicó Elisa. Milagro de Dios, no, tremendo. Y en otra ocasión que estaban, ya se había construido la iglesia Manuel Niños Héroes 23 ahí en Uruapan, y que estaban en un tiempo de oración, y que también otra vez estaban a una calle o 2 calles, cuadras de distancia, y que cae una lluvia y una granizada y se desparramó. O sea que eran varios momentos, Sí, ¿no? Así como mi mamá nos platicó. Sí, en esa ocasión, también 2 veces hubieron motines. Sí. Estamos hablando de nuestros papás, Jorge y Leola Speaker. Exacto. Jorge Speaker, Leola Anderson de Speaker, misioneros que llegaron a Uruapan, ya casados en 1951. Sí. Y es toda una historia, todo un legado. Oh. Porque de ahí, Tomás, Sí. salieron muchas iglesias, muchos pastores, Sí. muchos ministerios. Fíjate, ya han pasado 70 y tantos años. Exactamente. Y ellos no estuvieron toda la vida ahí, estuvieron Sí. unos años ahí, pero pagaron un precio. Exactamente. Pagaron un alto precio, sufrieron, no fue fácil. Sí. Pero vieron el poder de Dios. Sí. Con un poquito de fe y de obediencia de parte de ellos, se lograron grandes cosas, y se iniciaron otras obras y otras victorias, y
otros siervos de Dios y eso se multiplicó. Que de esos salieron. Exacto, multiplicándose. Pero bueno, tantas memorias, tantos recuerdos, que los cimientos, hubo un precio que se pagó y ahí estuvo el cimiento. Pero yo recuerdo teniendo 4 o 5 años de edad y que nos dormíamos en literas, 50, 70, no sé cuántos niños éramos, pero había literas de 4. El dormitorio de los hombres, estábamos en literas, tú y yo. Pero había literas que apenas cabías, y era otro nivel y otro nivel, 4 niveles en una litera. Sí, pues no eran muy grandes los cuartos. No. Pero eran muchos los niños. A tope. Nuestras hermanas en el dormitorio, las mujeres en literas también. Sí. Y tú y yo, no sé cuánto tiempo fue, pero nos acordamos muy bien. Hubo un tiempo, por ejemplo, los primeros 13 años de mi vida, vivimos en Uruapan, que íbamos y veníamos, ¿no? Exactamente. Pero me acuerdo que éramos parte de la familia de los mi papá decía, ahora todos son mis niños, y todos comíamos juntos en el comedor. Al entrar en el comedor teníamos que poner las manos así, ¿no te acuerdas? Decía, para ver si nos habíamos lavado las manos, y luego ya pasábamos uno por uno. Y luego nos sentábamos, teníamos que esperar, se cantaba un canto o recitábamos un salmo. Ahí aprendí el Salmo 23, el 91, el 121, el 1. Ahí de niños, recuerdos bonitos. Me acuerdo que nos contaban las tortillas. Sí. Alguien tenía mucho hambre, mi papá, bueno, pues les daba otra tortilla, porque quería que se llenaran y que estuvieran contentos. Sí. No, y un día yo tenía tanta hambre, y me acuerdo de niño que siempre tenía hambre, y un día no vi que no había nadie, y que subo arriba del refrigerador y agarro un pan y que me lo como, y llega mi papá, yo vi que nadie me veía, llega mi papá y dice, Tomás, ¿te comiste el pan? No, papá. Y Tomás, no me eches mentira, ¿te comiste el pan? No, papá. Y me va y me da unas nalgadas. Y yo digo, ¿por qué sabía que me iba a comer? Es que tenía las boronas por todo. O sea, pasamos hambre, la verdad, pasábamos tiempos difíciles, ¿no? Pero la gracia y bondad de Dios, que a pesar de, ahora, esos fueron tiempos bonitos en algunos momentos, ¿vale? Pero llegaron tiempos difíciles. Sí, pero fíjate, cuando una vez me acerqué a nuestro papá, le dije, papá, yo quisiera que me compraras este carrito, un juguete especial, ¿no? ¿Por qué no me lo compras? Y me acuerdo que me contestó, no puedo, porque si te lo compro a ti, le tengo que comprar a todos, porque somos una familia. Así es. Y luego les van a tener envidia y problemas, y van a ver que te consiento a ti. Y yo, híjoles, yo pensaba que era diferente del montón, pero no así es, igual que todos. Y recuerdo en una Navidad, las Navidades siempre nos tocaba un regalo a cada quien. Y a mí recuerdo que me regalaron una pelotita. Y a otro amigo que se llamaba José Luis le tocó una armónica. Yo quería la armónica. Y cámbiame la pelota por la armónica. Yo le lloraba y al final me dijo, bueno, te lo cambio. Me da la armónica, pero lo que no sabía es que le había puesto un montón de chile a la armónica. Y yo empiezo a tocar y jamás me olvido de esa enchilada que me di con la armónica, estando por terco y bueno, era un día de un regalo a la Navidad, y eso es lo que había. Es que había unos tipos en la casa muy traviesos, ¿no? Medios malos. Sí. A veces. Oye, Juan, pero ¿qué tal si yo creo que hay muchas personas o familias que son disfuncional, y nosotros había cosas buenas, pero había momentos. Mi padre de repente llega un día a la casa, ¿no?, con Daniel Oz, y dice, mira, ya me estoy divorciando de tu mamá, y adiós. Y fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos muy difíciles. Y yo me acuerdo que mi papá cambiaba de proyectos, de planes cada ratito, y de repente se le acababa el dinero, y pues vámonos a Texas a construir 1 o 2 casas allá, y para traer más dinero para la casa. Exacto. Para él, servir a Dios era lo más importante. Ahí está. Pero en su generación, en la vieja escuela de la que él vino, no le enseñaban que servir a la familia era servir a Dios. Sí, sacrificó familia. Le enseñaron que tienes que sacrificar todo para avanzar la obra de Dios. Sí. Si tu familia no aguanta, ni modo, pero la obra de Dios es lo más importante. Sí, salió adelante. Sí. Y esa era la escuela de él, sacrificar todo. Y para él no era importante el amor, la familia, convivir, para jugar juegos como familia,
¿Por qué? Porque él desde los 3 años lo pusieron en una casa hogar también, Exacto. en un orfanatorio. Entonces, Él mismo se levantó y también yo creo que por eso, por un lado tenía mucha compasión por niños huérfanos, Sí. porque él lo había pasado. Entonces al dar su vida por eso, la verdad que eso yo creo que muchos niños hasta hoy, bueno, el doctor Benjamín, que él era un chavalito hace pocos días, nos comentaba, Sí. no, yo me acuerdo con tu papá que él iba en una moto y él casi se dormía en la moto, tenía 8 o 10 añitos y le amarraba un cinturón para que no se cayera de la moto, pero mi papá servía a los, o sea, daba su vida con Sí. compasión por los chavales, los niños, pues. sí, Sí, sí. él comenzó, bueno, desde un inicio, llegando a México, pues había otros misioneros bautistas, estuvo un tiempo con ellos, pero después con los fondos para la casa hogar hubo confusión ahí, de que todos los recursos que se recopilaban, que se juntaban para la casa hogar, nada más un porcentaje pequeño llegaba a la casa hogar. Yo me acuerdo un poco Una crisis de fe para él, porque entonces él dijo, no, yo no trabajo con esta gente, Sí, no es honesta, exactamente. ¿verdad? Algo Sí, así. sí. Los gastos administrativos, entonces ¿Verdad? le descontaban mucho de Sí, lo sí, que sí. daban donadores, ¿no? sí, él tenía tiempos cuando veíamos que predicaba. Mi mamá siempre, Juan, no sé si te acuerdas, pero a mí me decía, cuando tu papá oraba y leía la Biblia todos los días, íbamos bien, pero cuando de repente él dejaba de leer la Biblia y orar, ella se ponía nerviosa, porque él se iba a hacer alguna otra cosa que no era lo que hacía normalmente, que ir a los pueblos con su guitarrita, su sombrero y a cantar. Yo de niño quería ser como mi papá, Yo igual. hasta que llegó ese tiempo, pero yo decía, Yo de niño lo veía con su sombrero, su barache, su guitarra, su Biblia, una maletita, sí, sí. que se iba a Tierra Caliente, a Patzingán, llegaba hasta la costa, el Choro Campo, que Sí. ahora es Ciudad Lázaro Cárdenas, hasta allá llegaba a evangelizar Sí, sí. y regresaba contento. Yo también, cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá. Sí, sí. Pero luego pasaron cosas muy tristes, ¿no? Sí, sí. Para mí fue un trauma, de verdad, que cuando él llega, yo tenía 12 años, tú tenías 13 años, y llega él con Danny Oz, que llegó en una avionetita, de Daniel Oz con su avionetita, y recuerdo que a los niños, a Sandra, yo y a ti y a mí, nos subió a su avionetita para ir por el volcán Paricutín, para distraernos un poquito, pero al final de cuentas, pues claro, nuestro mundo se había venido abajo. Entonces yo recuerdo mi testimonio personal, y seguro que hay algo que tú te acuerdas, Juan, pero yo estaba en un cuarto a solas unos meses después que se había ido mi papá, y yo estaba amargado, triste, llorando, y dije, Dios, si es que existes, te quiero conocer como papá, porque ya no tengo papá. Entonces jamás olvido sentir los abrazos de Dios como padre, que Dios, mi papá terrenal se había ido, pero ahora tenía un padre celestial. Y ese testimonio me ha servido en toda mi vida, que ahora Dios, me identifico que soy hijo de Dios, Dios es mi padre, Jesucristo entró, cambió mi vida. Y yo sé que tú pasaste tiempos, que hubo un tiempo, no sé si tú te acuerdas, tú decías, cuando compro una pistola, igual hasta lo quiero matar, no sé si te acuerdas. Fíjate que cuando se anunció que iba a dejar el ministerio y divorciarse de nuestra mamá, yo recuerdo algo diferente. Ajá. Era tiempo de vacaciones, era creo que junio o julio del 67. Oh, sí. Y Jairo Pérez, hermano menor de Saúl Pérez, y yo Sí. éramos muy amigos. Y él me estaba enseñando a tocar la guitarra, los tonos de mi, de la, Sí, sí. todos los tonos Sí. ahí. Él decía primera, segunda y tercera en los diferentes Sí, acordes, ¿no? En fin, en las vacaciones, él me invitó a Betania, allá por Yuridia, a su familia para pasar 2 semanas allá en su rancho de él. Justo en ese año. Justo antes sí, del sí. aviso que papá dio de que Sí, sí. ya estaba divorciado de nuestra mamá. Entonces, cuando eso de que ya Daniel Oz llegó con la avioneta y que estuvo ¿Tú no con estabas mi ahí? papá, yo no estaba. Ay, Yo no fíjate. estaba. Entonces ustedes, los Sí, demás sí. estaban. Y cuando yo regresé, Sí. me acuerdo que mi mamá dijo, vinieron, hicieron esto y tu papá, yo no tuve nada que ver, yo no firmé nada, simplemente vino para decirnos que ya estábamos divorciados, que Sí. él había tomado una decisión y que iba a hacer su vida aparte, Sí, estaba sí, en una sí, crisis muy tremenda
Wow. Y para mí fue un trauma, No, sí. un shock tremendo, porque mi mamá a mí me platicó. Sí, sí, Yo sí. no estaba en ese momento. Ay, fíjate, no sé por qué no se me acordaba yo de ese detalle. Yo estaba con Jairo allá Sí, en el sí, rancho. Y me acuerdo cuando íbamos en el autobús Sí. a su rancho, Sí. porque fue como también una experiencia para mí muy bonita. Estás ir joven, solo. sí, a otro pueblo y Exacto. con mi amigo que era 3, 4 años mayor que yo. Y me acuerdo regresando en el autobús del rancho a Uruapan. Y luego llego y mi mamá me da esa noticia. Híjole, No, qué fuerte. yo no sabía ni qué pensar. No, pero nuestro mundo se vino abajo. Sí, sí. Lo que sí me acuerdo de Jairo, en esos días o antes o después, hacíamos competencia, que tú decías, mira, ya aprendí otro tono, que do, que sol, que re, y luego yo me aprendía uno y decía, mira, yo me aprendí la, y sí, y tal, Sí. igual, y empezamos ahí a tocar juntos. Tal vez eso nos ayudó un poquito al trauma de que empezábamos a tocar guitarras juntos. Sí, pero yo después de que comencé salió mi papá. a odiar a mi papá. Exactamente. Cuando pasó eso. Sí. Y sí, yo decía, algún día lo voy a matar. No, Sí, sí. nos arruinó la vida todos. Oh. Pero, ¿Y fueron años o fueron meses donde tú, hasta que pudiste superar eso? ¿Cómo estuvo fueron eso? 3 años. Sí. Acuérdate que mi mamá entonces nos agarró y se regresó con sus papás a Michigan. Ah, sí, correcto. Entonces llegamos A trabajar en una escuela para para comer, pues, porque yo tenía y como trabajar. 1 hora, 45 minutos de donde vivían nuestros abuelitos, Oscar y Edith, Sí. me dieron trabajo en Crivets. Sí, Wisconsin. Está ahí pegado a Michigan. Sí, Entonces ahí le dieron trabajo. Yo estaba en el 9º grado, tú en el 8º grado Sí, de sí. allá. Y ahí estuvimos 1 año, pero después le ofrecieron un trabajo en Kings Garden High School, no, Kings Garden Christian School en Seattle, en Washington. Seattle. Sí, sí. Entonces se cambió para allá 2 años. Entonces estuvimos fuera 3 años. 1 allá cerca de los abuelitos Sí. y 2 en Seattle. Sí, Mientras mi mamá sí. asimilaba todo, mientras Sí, sí, ella sí. entendió, mientras perdonó, Sí, sí. mientras Daniel Los, yo me acuerdo que un día llegó y la reanimó, Sí, sí. pero ya en Seattle, ya como el 3er año que estuvimos Sí, sí. fuera de Sí. México, ¿no? Sí. Y él le dijo, Leola, ¿no has considerado regresar a la tierra de tu llamado? Porque los llamados Sí. de Dios son irrevocables, Irrevocables. ¿verdad? Entonces, considéralo. Y él la animó y habló con nosotros. Y la invitó. Y la invitó a trabajar con él, Sí. ahí cerca de Monterrey. En la escuela bíblica. En la escuela bíblica en Sí, el carro. sí, sí. Pero en ese tiempo, Juan, no sé si te acuerdas, había unos versículos que Dios habló a mi mamá diciéndole que él iba a ser como el padre de sus hijos, que iba a cuidar de sus hijos. En Isaías había unos versículos donde ella se Isaías aferró, 54. sí, ella se aferró a una promesa de Dios Sí. para ella y para la familia. Fue Sí. tremendo. Isaías 54, Sí, mi mamá sí. lo testificó muchas veces, Sí. porque ahí está un versículo donde dice que yo seré tu esposo. Ahí, ese era el ¿verdad? versículo Tu que estaba esposo pensando. te Sí. abandonó, pero tú tendrás más hijos que las mujeres que no fueron abandonadas. Sí, sí. Y yo seré tu esposo, ahí dice Dios, a su pueblo como si fuera una familia disfuncional. Dios está hablando a Israel. Ahí ¿verdad? está. Y Wow. ahí dice, y todos tus hijos serán enseñados por mí. Y ahí dice, y ningún arma forjada contra ti prosperará. Sí, qué promesa. Y Wow. todo eso mi mamá Sí, sí. decía. Se aferró. Sí. Palabra de Dios. Y Dios la ayudó y pudo Qué fuerte. perdonarlo, pero Sí, 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 llevó sí. 3 años No, para no, sí, sí, sí. medio salir ¿No? del Y hoyo. recuerdo que cuando Daniel nos la invitó y nosotros nos fuimos, yo tenía ya para 15 años, tú tenías 16 tal vez por allí, y llegamos al Carmen. Y bueno, los siguientes 2 o 3 años que estuvimos ahí, mi mamá era la maestra favorita. Recuerdo que desde Oaxaca, cuando venían con unas iguanas, las Sí. chicas, mira, le traje un regalito de mi pueblo. Y era, bueno, recuerdo gratos momentos ahí en el Carmen. Pero lo que me acuerdo también mucho es cuando había unos adolescentes, 10, 15 hijos de otros misioneros, nos juntábamos para orar. ¿Te acuerdas cuando subíamos allí fuera del pueblito del Carmen? Sí, sí. Me acuerdo cuando subimos a ver un choque de un avión al Sí, cerro sí, ahí, sí. con Jim Coleman, con Timoteo, Los con Marcos, Breckners. tú y yo y los Sí. Breckner. Tardamos todo un día en subir y bajar y no pensamos en llevar agua, ni sándwiches, ni nada. Y allí, mientras estábamos ahí, pues con mi mamá en el instituto ahí, fue una experiencia para mí también muy tremenda. Sí. Bajándonos del cerro en la tarde,
tomamos agua de charcos ahí, de agua sucia, y llegamos todos bien enfermos, pero fue una experiencia tremenda. Pero me acuerdo que en el Carmen, mi mamá sí era como la maestra favorita. Sí. Y fíjate, todos estos años que han pasado, Sí. a muchos lugares donde yo he ido, porque los centros de fe, esperanza y amor apenas estaban iniciando. Correcto. Era como sus primeros 2, Sí. 3 años de auge, de iniciación, de popularidad. Sí, el primero en Monterrey, Sí. Avenida Universidad. Entonces, donde y tal. quiera que Sí. voy, que he ido muchas veces, su mamá fue Leola Speaker, ella fue mi maestra. Ah, fíjate. Ahí Sí, en el sí, Carmen, sí, Nuevo sí, León. No, y sí. siempre se acordaban de ella. Sí. Muchos pastores, y hay cerca de Sí. 1000 pastores, centros de fe, creo, en todo Sí. el país y en otros países. Y muchos Pero mi de mamá los fue maestra de primeros. muchos de ellos. Sí. ¿Cómo es que promesa de Dios, a pesar de, pero una palabra tan específica, yo seré tu esposo, tus hijos serán enseñados del Señor, ¿no? En esta área. Pero luego en nuestra adolescencia, subíamos afuera, a mí me impactó mucho. Sí. Tú empezaste a ir y yo, ¿cómo voy a levantar a las 6 de la mañana para orar? Como que no lo creía. Pero había una chica con un cabello largo, y un día me dijeron, ella está yendo ahí, y yo dije, pues yo voy, pero era por ganas de ver la chica. No era Lea, no. No era no digan los secretos aquí, todavía no. Pero bueno, yo cuando voy me sorprendí, porque no era una persona dirigiendo la oración, todo el mundo, la básica, orando en lenguas y orando y llorando todo el mundo. Y yo dije, pues me contagié y al rato yo también estoy orando. Yo también me acuerdo que ahí también, y cualquiera podría abrir la boca y dirigir una oración. Sí. ¿Verdad? Sí. Y uno de esos días, pero me acuerdo la oración era dentro de la casa de Daniel Los, también con muchos adultos. O sea, también ahí es otro Y momento. ahí yo levanté la voz y comencé a hacer una oración apasionada y todo. Y me acuerdo que después él me dijo, Juan, tú vas a predicar, quiero que vayas a Suazua, a una misión con el misionero fulano y que prediques allá. ¿Y cuántos años tenías cuando la primera 17, predicación? Fíjate. Pero fíjate, antes de eso, ¿por qué regresó mi mamá? Porque Dios le dijo, Exacto. este es tu llamado, regresa a la tierra de tu llamado. Pero yo, de a los 16 años, en el mes de noviembre, antes de que regresamos en un junio o julio, en el verano del siguiente año, del 70. Sí. Pero en noviembre, antes del 69, fue cuando yo acababa de sacar mi licencia de manejo y me gustaba manejar y llevar a mi mamá a algunos lugares. Entonces ella iba los sábados en las noches a una reunión de oración a Philadelphia Church. Ya. Sí, y era en el avivamiento del Jesus Movement. Exacto. Y muchos hippies convirtiéndose, y de California bautizaban a miles de jóvenes. Fue un mover. Fue en todos Estados Unidos y en otras partes del mundo. Miles de jóvenes. De Jesús tremendo, yo ¿no? en un sábado de la noche, y mi mamá decía, vente Tomás también, y yo estaba rebelde, y yo, no, me quedo en el coche, pero tú entraste con ella, y duraron horas. Pero ¿Qué no pasó? entré. ¿No entraste? A ver. Quedé parado afuera y yo estaba enojado con Dios y la iglesia también. Sí. Entonces yo dije, acá te espero, mamá. Y cuando me di cuenta, un hombre salió y yo, joven, ¿me permite hacer una oración por usted? Y yo, muy indiferente, bueno. Pero fue una oración muy ungida, muy profética. Y de repente yo siento algo, un tremendo amor, y comencé a llorar y a llorar. Sí. Y de repente él, no sé cómo lo hizo, me fue guiando sin que casi... Entrando a la iglesia. Me metió adentro, me llevó al frente. Cuando me di cuenta, yo estaba tirado en el suelo, llorando. Y estaban diciendo que me estaban orando para que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Tenías 15 años por ahí. 16. Estaba a 2 semanas de cumplir, fue el 1 de noviembre. Sí. El 14 de noviembre yo cumplía 16 años. Eso. Entonces, esa noche cambió mi vida. Wow. Pero lo que sentí, el odio que tú tenías, todo esto. Esa noche perdoné a mi papá. Wow. 3 años después. Wow. Y todo cambió. Sí. Yo recuerdo que yo estaba dormido en el coche
y despertaba, ¿y cuándo van a salir? Pasaba 1 hora, 2 horas, eran varias horas. Sí, por y lo yo decía, menos ¿cuándo va a salir Juan con mi mamá? Por lo menos 2 horas. Sí, Pero es que era un tiempo de avivamiento. sí. Fue un mover de Dios. Sí, el Espíritu Santo estaba siendo derramado por todos lados. Wow. Y lo tremendo fue que en ese momento cambió el odio en tu corazón y eras otra persona. Sí. Me acuerdo que le hablé a mi papá un día y le dije, papá, ya no te odio, ya no tengo ganas de matarte, te he perdonado. ¿En serio? Por teléfono diciéndole, sí. Wow. No. Yo creo que tanta gente, Juan, yo siento que, bueno, en mi vida, en nuestras vidas, pasamos por cosas muy difíciles que a veces es difícil hasta explicarlo porque son cosas muy profundas. Sí. Pero cuando Dios hace esa obra de sanidad, de transformación, de quitar ese odio y a veces uno no lo puede hacer. Sí. Pero si alguien viene y dice, venga, vamos a hablar, y la unción de Dios y poder orar. Yo doy gracias a Dios por ese hombre que se me acercó. Que fue sensible y obediente al Espíritu Santo. Sí. Y hizo una oración bajo la unción del Espíritu. Eso fue un factor transformador en mi vida, determinante. Sí. Entonces también he dicho muchas veces, cuando pensamos en los problemas, fracasos, errores, divorcios en nuestras familias, he dicho muchas veces, cuando algunos dicen, algunas familias son disfuncionales, yo digo, todas son disfuncionales, todas no a una medida y otra vez es muy más profundo como la nuestra, pero integrado, ¿no? Exactamente. Pero la cosa es que siempre si tenemos fe y podemos orarnos por otros, Dios puede sanar, quitar el odio, perdonar. Sí. Y Dios le dio promesas a mamá y se las cumplió. Sí. Se llevó años, pero... Sí, pues un poquito similar, pero yo recuerdo un día estábamos por salir a España del 89 y sentí que Dios me dijo, Tomás, tú tienes que perdonar a tu papá. Y yo ya era cristiano, había sido llamado a predicar y todo, pero cada vez que alguien hablaba de su papá, yo me sentía mal. Y luché mucho, pero le llamó por teléfono, quedamos de estar en un restaurante y le dije, papá, yo vine a pedirte perdón porque tengo años sintiéndome con resentimiento, algo en contra de ti. Y yo empecé a llorar. Él empieza a llorar. No, Tomás, tú perdóname. Bueno, santo remedio y como que fui liberado. Fue algo tremendo. Años después de lo tuyo. Sí, y viene a mi memoria algunos versículos. Por ejemplo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí. Entonces, yo vi que a pesar de que mi papá tuvo su crisis, se alejó de Dios, dejó la familia, después de muchos años regresó a Dios, muy quebrantado, muy humillado, muy enternecido, ¿verdad? Sí. Pero veo que personas como papá, como mamá, que tanto sufrió, todos que nos hemos equivocado, Dios, mientras tengamos fe y un poquito de entrega a Dios, tesoro en vasos de barro. Sí, Él nos usa. Wow. No, eso es lo que a mí me sorprende, que a pesar de ser disfuncional, pero cuando tú te aferras a una promesa de Dios o algo, mira, Dios ha hecho algo, el que empieza la buena obra, algo que Dios tiene allí, y nos concentramos más bien en que Dios está conmigo, Dios puede hacer algo, y tal vez hasta orando por otro, porque así también nos sanamos cuando empezamos a ministrar a otro, con la misma consolación que habéis sido consolados, consuela a otros. Sí, y a veces he pensado en personas que tienen, por ejemplo, dones de sanidad, milagros, de repente, wow, mira qué sanidad y todo, y esas personas tienen mal testimonio, tienen malas vidas, y Dios los usa de todos modos por amor a la gente necesitada. Ahí está. Aunque tarde o temprano, cuando Dios ve que no hacen caso, entonces retira su unción de ellos. Sí. He visto eso también. A mí me sorprende la misericordia y gracia de Dios. La verdad que sí. Recuerdo, estaba yo con un pastor hace unos años y ya habían pasado años de mi papá, de todo lo que estamos hablando ahora mismo. Y suena el teléfono. Y estamos comiendo, estamos ahí con la cuchara, el tenedor comiendo, y el pastor dice, Tomás, ¿me acompañas? Hay una crisis en una familia, el marido y la mujer se están peleando, salimos corriendo, y él se pone, y llegamos a la casa. ¿Cuántos años tenías ahí? Ya tenía 20 y pico, ya había pasado unos años de mi papá, pero llego allí, y el pastor se pone
y la mujer detrás de él y queriendo defender, porque él quería golpear a la esposa. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que hubo tiempos difíciles con mi papá y mi mamá. Golpeaban, sí. A nosotros y a mi mamá. Sí, y luego dice el pastor, entra a la casa porque hay un niño allí, a ver si lo puedes consolar. Y él se quedó ahí peleando entre el hombre. Y me metí a la casa y había un niño ahí, pero llorando en una camita ahí. Y no sabía qué decirle. Le digo, ¿cuánto? Y le dije, pues lo que se me ocurrió, dije, ¿cuántos años tienes? Me dice, 12 años. Catapum, me llega a la memoria lo que tú has pasado. Y ahora le digo, mira, no sé, le digo al niño, no sé si tú me lo vas a creer, pero yo pasé lo que tú estás pasando cuando yo tenía 12 años. Mis padres peleándote, pero ¿sabes qué? Dios ha venido a ser mi padre, a mí me ha perdonado y también lo puede hacer contigo. Dios te puede ayudar, Dios puede ser tu padre, Él te puede ayudar. Y sentí que lo que me había pasado era recibir consolación para poder consolar a otros, y en este caso era este niño de 12 años. O sea, fíjate, el problema de este era para ayudar a otros. Y hablando de lo mismo, pero regresando unos años, me acuerdo, después de que pasó esto con mi papá y nos fuimos a Estados Unidos, ahí sí me acuerdo un día que hubo una visita con Daniel Ost, sí, y nos abrazó a ti y a mí, y dijo, pues su papá los dejó, pero yo puedo ser un papá para ustedes. Me acuerdo de eso también. Sí. Y sí lo fue. Sí. Años, no, sí. Se preocupaba por nosotros. Total. Cada que nos veía nos animaba. Sí. No, era algo especial para mí también. Y bueno, y recuerdo que había una banqueta enfrente de Justo 267. Justo, igual tú no estabas como acabas de decir, pero él, como 20 minutos caminando, solo llorando conmigo, y me dijo esas mismas palabras: Tomás, yo no soy tu papá, no puedo hacerlo, pero si algo te puedo ayudar, habla conmigo. Y recuerdo años más tarde, él estaba construyendo centros de fe en México, y llegó un día porque quería hacer una campaña de evangelismo en Honduras, en Centroamérica, y yo dije, pues le voy a pedir un dinerito para salir al viaje y hacer todo. Y entonces le dije, mira, hermano Daniel, estoy pensando, y le pedí $1,000. Y él me dice, no, Tomás, es que estamos construyendo aquí y allá. Y de repente para y agarra el teléfono, le da a la secretaria, prepárale un cheque de $3,000 a Tomás. O sea que fue algo como que él recordó que había dicho eso, y nos dio una ofrenda para ir al evangelismo. O sea que de verdad hubo tiempos tremendos donde yo recuerdo un día estoy en la Ciudad de México y me da un abrazo y dice, te veo que estás un poquito desconsolado y tal. Y le digo, y dice, yo sé lo que necesitas. Yo nunca había escuchado este término. Dice, en inglés dice TLC, Tender Loving Care. Tú necesitas un abrazo de cariño. Me dio un abrazo y yo empecé a llorar. Yo tenía allí 20 años o algo así, pero era algo especial para mí en ese tema, ¿no? Sí, damos gracias a Dios por su vida. ¿Qué podemos decir a gente hoy, Juan, de que están pasando o han pasado cosas similares? No sé si podemos un poquito resumir o orar. Pues en aquel entonces no se hablaba mucho, no había mucha cultura, o no era muy popular el tema de la salud mental. Pero ¿estabas entregado a Dios o no estabas entregado a Dios? Total. Ahí si alguien tenía otras enfermedades no era por falta de fe nada más. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta, porque mi papá, correcto, sufría bipolaridad. Sí, él cada verano, cada primavera cambiaba de... Sí. Entonces, lo que yo he visto, que uno tarda casi toda la vida en un proceso de sanidad interior. Sí. O identificar que sí tiene un problema. No, pero fíjate, cuando yo tenía como 40 años de edad, y yo todavía me sentía mal, porque sentía que me había hecho falta un padre, y no nada más un padre carnal, sino espiritual. Yo decía, yo necesito a alguien que sea como un papá para mí, espiritual, ministerialmente. Me sentía solo, ¿no? Aunque teníamos relación muy bonita con Elim y los hermanos de Nueva York, pero yo no sentía que había, en ese tiempo de mi vida, me sentía solo, sin papá espiritual. Y de repente un día me vino una revelación, me cayó el 20, como que Dios me dijo, ya déjate de cosas, porque ahora tú eres papá para muchos otros.
Y tú, sé padre para otros, y yo me voy a encargar de ti. Wow, cambió el chip. Wow. No, eso es poderoso. No, ahí yo creo que muchas veces Dios dice, la respuesta es, tú cambia. Y yo a través de ti. Eso ya. Es una revelación. Una revelación. Y comencé a interesarme más en muchos más jóvenes que yo y gente que también está pasando por problemas, ¿no? Otra cosa, Juan, que nos estamos extendiendo, pero igual lo hacemos en segmentos más adelante, todo esto, ¿no? Pero una de las cosas es también que, y tú lo hablabas muchas veces con los pastores, la medida de tu quebranto muchas veces es la medida que Dios te va a usar. Sí. Yo creo que tanto tú, yo también, tal vez tú más que yo, pero ha habido mucho quebranto en muchas áreas. Sí. El tema de mi papá de niño, el tema de enfermedades, de situaciones que a veces trabajas con un pastor y discipulas y de repente ya no está contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también cuando tú dices, mira, dependo de Dios, sí. Es que el tema de sanidad interior, el tema de no guardar resentimiento, el tema de poder perdonar a mi papá por lo que pasó, a otros porque sucede, es una vida de quebranto, a veces no es un momento, y depender de Dios. Sí, y relacionado con la relación entre tú y yo, pues hay un poco menos de 14 meses de diferencia. Sí. Yo nací en noviembre del 53 y tú en enero del 55. Así es. Pero siempre hemos tenido una conexión muy bonita. Sí. Tocábamos la guitarra por horas y horas y horas. Tú hacías el requinteo, yo te acompañaba. Jugábamos básquetbol en las tardes por horas y horas, allá en Seattle, Washington, sobre todo, ¿no? Hacíamos muchas cosas juntos. Tú predicabas, yo dirigía la alabanza hace años. Y luego cuando abrimos la iglesia en Lázaro Cárdenas, desde el primer día, creo que desde la primera semana que hicimos actividades así evangelísticas, invitando a gente por radio y todo, tú llegaste con el grupo musical. Pusimos unos tabiques, me pica un alacrán en la primera reunión, pusimos unas tablas ahí con Jorge Gutiérrez ahí, y bueno. Muchas veces fuiste a Lázaro Cárdenas y luego a Cibatenejo también, y luego también cuando nos venimos a Morelia, un año después llegaste tú y estuviste 4 años juntos, estuvimos levantando aquí la iglesia, Vida Abundante, ¿no? Y cuando se compró el terreno, que pusimos una carpita ahí, y empecé a predicar mientras se transistía, venimos de Río Tebalagüeca aquí al terreno, ¿no? Y sí, tiempos bonitos. Sí. Para mí, Juan, yo soy muy diferente que tú. Y yo creo que a mí me gustaría que sigo aprendiendo, porque tú eres una persona más detallista y más estudioso y tal y cual. Pero al mismo tiempo yo tengo que estar contento en el llamado y los dones y limitaciones que Dios me tiene a mí. ¿Vale? Pero al mismo tiempo a mí me gustaría no estar de visita estos 2 meses, sino quedarme otros añitos. Pero bueno, Dios nos tiene en España y tal. Pero me encanta de verdad ver cómo Dios ha bendecido la obra aquí en Morelia, y que Dios sigue haciendo, y cada quien somos un eslabón, somos parte de colaboradores en la obra de Dios. Pero fíjate, yo ahora a los 72 años, yo aprecio mucho la gracia de Dios. Sí. Que por encima de nosotros, a pesar de nosotros, aparte de nosotros, o sea, no se trata de mí. El mundo no gira alrededor de mí. Exactamente. Está Dios, está el reino de Dios, están otras personas. Tenemos seres queridos en nuestra familia, que amamos mucho, que son muy importantes. Y algunos tardan toda la vida en ser menos egoístas, pero creo que con los trancazos y todo que hemos sufrido tú y yo, nos da gran satisfacción pensar en otros y ayudar a otros. Y tener compasión. A mí me duele cuando veo cosas que están pasando en las familias y todo, y me quebranto. Y yo veo muchas veces que ese quebranto y ese amor que Dios ha puesto por lo que hemos pasado es lo que abre el corazón para poder ministrar. Es algo poderoso. Pues hay que animar a la gente que está viendo este podcast, esta charla con mi hermano Tomás, a que todo es posible para aquel que cree. Y palabras de Jesús, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para los versículos que vienen a mi memoria también, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí,
Dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Y Pablo dijo en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sí. Esos versículos yo los he repetido una y otra vez. Pero no es fácil. Sí. Nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, tu familia, yo, podríamos hablar de tantas cosas. No ha sido fácil. Hemos sufrido. Pero, como acabo de predicar el otro día, no somos víctimas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es. ¿Qué tal si este segmento lo terminamos en una oración por personas que están pasando algo similar? Yo cité los versículos, ahora tú. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos de acuerdo aquí con Juan, Señor, que no ha sido en vano, Señor, pasar por dificultades, porque tú nos ayudas a aprender cómo recibir sanidad y cómo ayudar a otros para que reciban sanidad. Y en este momento, en el nombre de Cristo, cualquier persona que tiene una familia disfuncional, que está pasando por divorcio, por un hijo en malas condiciones, con odio en su corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esa misma compasión que tuviste conmigo, con mi hermano Juan, Padre, yo te pido que tu amor, tu presencia, extiendas tu mano ahora mismo sobre esta familia, sobre esta persona, esta mujer, este hombre, este joven. En el nombre de Cristo recibe sanidad, en el nombre de Cristo recibe amor de Dios, en el nombre de Cristo recibe perdón de Dios, en el nombre de Cristo recibe misericordia de Dios para salir y ser más que vencedor. Padre, lo queremos, lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a tener que ser parte 2 o esta dividirla en 2, pero exactamente.